En Josué capítulo 20, el versículo del 1 al 5 dice de esta manera: habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, a las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirá de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá su razón en oídas de todos los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en sus manos al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quiero predicar en esta mañana bajo el tema: Cristo es nuestro refugio. El Señor es nuestro refugio. Nuestro Dios siempre ha amado a su pieza maestra, a la humanidad. A pesar de la infidelidad del hombre hacia Dios, siempre, el Señor siempre ha sido fiel con el hombre, dándole al hombre la oportunidad de restaurar, dando la oportunidad a Dios de que una vez más sea restaurado, dándole la oportunidad de una nueva vida y de una salvación de su alma. Así de fiel, así es de grande es el amor de nuestro Dios. Como estábamos hablando el día de ayer, antes del bautizo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Porque el amor de nuestro Dios vino a buscar lo que se había perdido. Dios siempre quiso ser ese refugio para el ser humano, pero la infidelidad del hombre, el pecado del hombre, la insensatez del hombre siempre está alejándose. Pero hay un Dios de gracia, hay un Dios de misericordia que siempre está dando una oportunidad más, una oportunidad más, una oportunidad. El Señor dándole la oportunidad de una nueva vida, dándole al hombre y a la mujer la oportunidad de que sean salvas sus almas. Dios le dice ahora a Josué que cumpla con lo que él le había mandado a Moisés en Números capítulo 35, que señale ciudades de refugio. A pesar de todos los errores y lo mal agradecidos que somos con Dios realmente por sus innumerables favores y misericordias que Dios ha hecho con nosotros, aún así el Señor nos da la oportunidad de ser restaurados. A pesar de los errores, cada día, cada error, cada vez nos separamos, nos alejamos del Señor. Nuestros pecados, nuestra insensatez nos aleja del Señor, pero siempre el Señor está esperándonos con brazos abiertos para que usted y yo reconozcamos y nos volvamos al Señor. Mire lo que pregunta nuestro Dios en Ezequiel capítulo 18, 23. Dice, la pregunta es esta: ¿quiero yo la muerte del impío? Esa es la pregunta que hace. Dice Jehová el Señor: no vivirá, dice el Señor, no vivirá si se aparta de su camino. Aleluya, esa es la gracia del Señor. El Señor no quiere que nadie perezca. El Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor está diciendo, si se aparte, no vivirá. No tendrá una nueva oportunidad. Si viene a mí, no tendrá una nueva oportunidad. Ezequiel 33, 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel.
Dios mío, el Señor siempre está llamándonos a volvernos. Cada mañana, cada semana estoy orando. Cada semana estoy orando por cada una de las familias de la iglesia. Y usted es testigo. Y Señor, vuelve a llamar a la puerta de esa familia. Vuelve a llamar, Señor, y el Señor está llamando. He aquí, yo estoy a la puerta, intercediendo por Señor, vuelve a llamar, y el Señor vuelve a llamar. Da una nueva oportunidad, el Señor dice, volveos de vuestros malos caminos. Las ciudades de refugio solamente ayudaban al inocente, en este caso, al inocente, aquel que había matado a su prójimo por accidente, sin ninguna intención mala. Eso es lo que era la ley. Las ciudades de refugio solamente ayudaban al inocente. Aquellas personas que cometen un error por accidente y sin intenciones podía huir a una de esas ciudades de refugio. Pero para que el culpable pueda vivir y tener una nueva oportunidad de refugio, refugiarse. Pero el culpable, ahora, el culpable, aquel que realmente cometió un error, aquel que ha vivido en pecado, aquel que ha vivido y se ha revolcado, déjeme decirle, pero el culpable puede venir ahora a Cristo Jesús y encontrar refugio en Él. Pero los que hemos sido merecedores de muerte, como dice las Escrituras, que la paga del pecado es muerte, por el amor de Dios hacia la humanidad, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pagó nuestra condena en la cruz del Calvario para ser nuestro refugio, para que todo aquel que venga a Él pueda encontrar salvación a través de su sacrificio. El Señor Jesús es nuestro refugio eterno. Ahora nosotros podemos venir, hemos cometido errores. La ley en el Antiguo Testamento hablaba de ciudades de refugio, de aquellos que habían cometido un error accidentalmente. Pero muchos de nosotros hemos cometido errores, queriendo cometer errores, queriendo hacer cosas equivocadas en nuestra vida. Pero déjeme decirle, en esta mañana se ha abierto la oportunidad para que usted, a pesar de donde usted ha estado, a pesar de donde usted se ha encontrado, no importa, hay una ciudad de refugio, es Cristo Jesús, que dice: ven a mí, yo voy a lavar, yo voy a limpiar. Yo en la cruz del Calvario colgué esa condenación que tú tenías. Ahora el Señor es nuestro refugio. Dios siempre quiere restaurar y traer salvación al hombre y a la mujer pecadora. Por eso mandó a edificar ciudades de refugio, donde aquel que había dado muerte a su prójimo por accidente, el homicida, huya a estas ciudades de refugio y no le alcance el vengador de la sangre. Y hoy en día la iglesia, los grupos de conexión, el altar familiar donde usted está haciendo en su casa, es donde se enseña la palabra de Dios y se glorifica a Dios con una vida santa. Debe ser un lugar de refugio donde el pecador tenga un encuentro con su Salvador. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito de un grupo de conexión, del altar familiar. Que el pecador pueda entrar a esa ciudad de refugio, refugiarse en Cristo Jesús, conocer al Señor y hacer los cambios que necesita hacer en su vida. Necesitamos, el hombre pecador, la mujer pecadora necesita conocer esa ciudad de refugio que es Cristo Jesús. La iglesia del Señor Jesús es y debe ser un lugar de refugio donde el pecador pueda encontrar el perdón de Dios. El sediento pueda beber del agua de vida y el hambriento pueda comer de la palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra que transforma, esa palabra que cambia vidas a hombres y a mujeres pecadoras. El sediento puede venir y beber de esa agua que salta para vida eterna. De esa agua que invita el Señor Jesús al mundo. Vengan a beber de esa agua que salta para vida eterna.
El apóstol Juan lo describe muy claramente la condición del hombre y de la mujer sin Dios y sin esperanza, aún en nuestro tiempo, porque este mundo es un gran desierto sin esperanza, seco y árido. Es lo que es este mundo, donde la iglesia del Señor Jesucristo debe ser un gran oasis, donde puedan venir los sedientos a beber del agua, de esa agua pura, sin contaminación, esa agua que solamente el Señor Jesucristo puede darlo. Apocalipsis lo dice, el capítulo 21, 6 lo dice: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y mi querido hermano y hermana, cuando venga un sediento a este lugar, a la casa de Dios, al lugar de casa de Dios y puerta a los cielos, asegúrese que alguien beba de esa agua pura. Asegúrese. Juan, el discípulo amado, describe y relata el encuentro del Redentor del mundo y una mujer sedienta de una agua pura, agua que salta para vida eterna. Una mujer cansada de beber del agua que ofrece el mundo, este mundo vil y pecador. El Señor Jesús en Juan lo dijo de esta manera: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que bebiere del agua de este mundo va a volver a tener sed. Cualquiera que bebiere del agua de este mundo va a volver a tener sed, hermano querido. Llévele a alguien que conozca al Señor Jesús, al refugio eterno, a su refugio. ¿Cuál es su refugio en esta mañana? ¿Dónde es donde usted se refugia realmente? ¿En las cosas de este mundo? ¿En lo que usted ha llegado a tener? ¿En sus posesiones? Tal vez en sus títulos, en su conocimiento y en todas esas cosas. Déjeme decirle, hay un refugio eterno donde usted puede ir. Es el Señor Jesucristo. Pero aquí vienen las palabras de esperanza, de redención y de auxilio. La palabra de refugio. El versículo 14 de este mismo capítulo: mas el que viene, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de vida. Una fuente, dice, que salta para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a saciarla. Y ustedes saben la historia de esta mujer. Esta historia de esta mujer. 5 maridos has tenido, buscando saciar de alguna manera este mundo. Pero déjeme decirle, es el único refugio, es en el único lugar que uno puede llegar. Es donde el Señor Jesucristo, y comenzar a tener una conversación a Él, donde usted pueda, ese pecador, donde usted y yo tuvimos una conversación con el Señor. Le dijimos: Señor, dame de esa agua, Señor. Estoy cansado de este mundo. Estoy cansado de vivir este mundo, Señor. Dame de esa agua. Ese es el refugio. En el Antiguo Testamento se hablaba de ciudades de refugio de aquellos que cometieron errores accidentalmente. Pero yo le estoy hablando de aquella ciudad, de aquel refugio donde usted ha cometido tantos errores, donde usted se ha ensuciado de este mundo, y usted puede llegar cansado tal cual como está. No importa cuánto está, no importa por dónde usted caminó, no importa por dónde sus pies le ha llevado. Déjeme decirle, lo único que usted necesita es correr al Señor Jesucristo, decirle: Señor, líbrame, Señor, porque el vengador de la sangre está tras mío, buscando a quien devorar. Dios mío, ojalá que usted comprenda este mensaje y pueda llevar a alguien, algún amigo, algún familiar, a alguien, y dígale: quiero presentarle a usted a una ciudad de refugio.
Quiero presentarle a alguien donde usted puede refugiarse, donde sus pecados pueden ser perdonados, donde sus pecados pueden ser borrados de su vida y comenzar una nueva vida. Estoy hablando de un lugar del que sea refugio, donde nosotros somos cambiados, somos transformados solamente en Cristo Jesús. Mi querido hermano y hermana, cuando llegue un sediento y un cansado de buscar aguas de este mundo, por favor, no lo mire mal. No lo mire mal. Porque somos buenos para saber cuál fue el error, cuál fue el apodo que esa persona tiene. Déjeme decirle, somos muy buenos, pero en esta casa nosotros no vamos a apuntar absolutamente a nadie. Deje simplemente que lleguen a Cristo Jesús. Ellos no han llegado a usted. Ellos no están esperando de usted ni tampoco de mí. Lo que ellos están esperando es de Cristo Jesús. Entrar en ese refugio, ser perdonados. Él es el único que sabe por dónde usted y yo hemos caminado. Sino que debe de beber de esa agua pura que salta para vida eterna. No deje que el sediento que llega se vaya como vino sediento. No deje que cuando llegue alguien al grupo de conexión, a su casa, no le deje que se vaya sediento. Cuando alguien se siente, su hijo, su familia, algún familiar en su casa se siente a la mesa y tenga ese altar familiar, por favor, no lo deje que se vaya sediento. Déjele que prueba de esa agua que solamente el Señor Jesucristo puede darnos y saciar nuestra sed. Porque la iglesia del Señor es un lugar de refugio, es un lugar de salvación, es un lugar donde hay esperanza, es un lugar donde hay un reposo, es un lugar de descanso para el alma. La iglesia del Señor Jesucristo es un lugar de refugio para el alma cansada, sedienta y hambrienta. Las ciudades de refugio deben estar al alcance de las personas necesitadas. Nadie debe ser rechazado de su lugar de refugio en tiempos de necesidad. Por favor, no rechace, porque hay muchos que están cansados, hay muchos que buscan un refugio y tal vez le conozcan a usted y usted va y dice no. Y usted comienza a cerrar de una u otra manera la puerta y comienza a decirle, no debiste haber hecho eso, de gana hiciste eso, ¿por qué fuiste? Y comenzamos comenzamos a juzgarle, comenzamos a condenarles antes de decirle, mira, si la palabra del Señor dice, si tú te arrepientes genuinamente, vas a alcanzar gracia, vas a alcanzar misericordia de Dios. Erraste, pero puedes levantarte, puedes restaurarte, porque el Señor Jesús todavía está sentado en el trono de gracia y de misericordia. Todavía puede ser restaurado por la gracia de mi Dios. Necesitamos a alguien conoce que nosotros estamos en la ciudad de refugio. Porque cada uno de nosotros necesitamos es entrar en esa ciudad de refugio que es Cristo Jesús. Cada mañana me meto en esa ciudad. Me encuentro con el Señor y comenzamos a orar. ¿Cuántas veces usted ha estado clamando en la mañana, Señor, salva a mi hijo, toca el corazón de mi hijo, toca el corazón de mi familia, Señor, haz una obra, Señor, es en ese lugar. Ahora, mi querido hermano y hermana, déjeme decirle, ¿por qué no debemos rechazar al sediento y hambriento que llega a ese lugar de refugio, que es la iglesia del Señor Jesús? El mismo Salvador del mundo, aquel que murió en la cruz del Calvario, por usted y por mí, puso bendición sobre aquellos que tienen hambre y sed
de justicia. El Señor Jesús, cuando estaba estableciendo las leyes en el reino de Dios aquí en la tierra, en Mateo capítulo 5, el versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y el trabajo suyo y mío es que los sedientos sean saciados, que sus almas sean saciadas con el agua de vida. Porque en el mundo está el acusador, el vengador de la sangre. Y está como león rugiente. Como dice en Primera de Pedro 5:8, sed sabios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No se salga de la ciudad de refugio. No se salga de esa protección divina. No se salga del Señor Jesucristo. No se salga. No deje que alguien de su familia, algún amigo, alguien hable lo de esa ciudad de refugio, porque hay alguien que está buscando esa alma preciosa. Y si no hacemos algo, déjeme decirles, esa alma se va a perder. Pero gracias a Dios que el día de ayer 2 almas más para el Señor Jesucristo entraron en esa ciudad de refugio. Declararon y dijeron: Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Siéntate en el trono de mi alma, Señor. Déjame entrar en ese lugar de refugio que eres tú, Señor. David en el Salmo 10:9 lo describe como quien acecha en lo oculto, como león que desea que desde su cueva acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayendo su red, trayendo la red. Eso es lo que hace el enemigo de nuestras almas. Pero nuestra labor es dejarles saber que hay un lugar de refugio. Que no siga viviendo donde está viviendo, que no siga practicando lo que está practicando. El apóstol Juan, en el capítulo 10:10, dice de esta manera: describe al vengador de la sangre como un ladrón. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. El Señor Jesús dice: yo he venido para que tengan vida, para que tengan un refugio en mí, para que le tengan para que tengan en abundancia, una vida en abundancia en Cristo Jesús. Déjele saber a alguien más, hermano querido, que hay una ciudad de refugio, que uno puede llegar a ese lugar que es Cristo Jesús. El acusador, el enemigo de nuestras almas, es el acusador de las almas de nuestros hermanos. Apocalipsis lo dice de esta manera, capítulo 12, versículo 10, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Oh, tú cometiste ese pecado. No entre en el juego del enemigo de nuestras almas. Deje que el pecador llegue a un altar como este. Deje que alguien venga y se arrepiente y cambie su vida. Deje que alguien no sea de esos: oh, mira, como si supiera quién es, si supiera quién es esta persona, si supiera en dónde le vi ayer. Bueno, quién sabe, esa persona ha reconocido su error, se arrepiente y dice: Señor, ayúdame, Señor, perdóname, Señor, porque hay un acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y esta historia que nos relata el apóstol Lucas en Lucas capítulo 37, el capítulo 7, el versículo 37 al 50, dice de esta manera: una mujer pecadora que reconoció que el verdadero refugio es el Señor Jesús. El versículo 37 lo dice de esta manera: una mujer de la ciudad, y lo pone en la palabra del Señor, que era pecadora. Que era pecadora. A saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo,
trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo, ¿se acuerda? Alguien viene, se arrepiente de sus pecados, quiere cambiar su vida. Y muchas veces hay esos santurrones. No creo que pueda. No creo que cambie. No creo. Pero déjeme decirle, como estábamos enseñando, usted no sabe cómo Dios va a obrar en la vida de esa persona. Usted no sabe. Es la gracia de mi Dios. No es usted, no es el hombre. Es Dios el que cambia, el transforma vidas. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, hablando del Señor, a usted le gustaría que le digan, dale a el pan. Eso es lo que dice. Sí, refiriéndose al Señor Jesús. Si supiera, si supiera quién es el que le toca, si supiera, si conociera, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Él sí sabía que era pecadora, pero el Señor sabe lo que puede ser esa pecadora. El Señor sabe cuál es nuestra historia final. Usted conoce su historia, su pasado, pero el Señor conoce nuestra historia final. El versículo 40 dice, entonces respondió el Señor Jesús, le dijo Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, dime esto. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, el fariseo, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y el Señor le dijo, rectamente has juzgado. El 44, y vuelto a la mujer, le dijo, vuelto a la mujer, mirándola a la mujer, a esa mujer pecadora, a ese que este fariseo ni siquiera decía, ¿cómo puede ser esa persona? ¿Cómo puedes hablar con ellos? ¿Cómo puedes orar por ellos? ¿Cómo puedes? Vuelto a la mujer, el Señor le dijo, Simón, ¿ves esta mujer? ¿Cuántos fariseos hay que se justifican? Yo no necesito eso. Yo esto y aquello. Y piensan que ya no topan ni siquiera el piso. Ya casi una pulgada están, ya no topan. Casi ya están elevándose. El Señor le dijo, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, estoy hablando de muchos pecados. Si la palabra del Señor dice una mujer pecadora, era porque era pecadora. Y si la palabra del Señor dice sus muchos pecados, son porque estuvo muy sumisa en los pecados, muy metida en los pecados. Pero déjeme decirle una cosa,
Cuando alguien viene a los pies del Señor Jesucristo, cuando alguien llega a esa ciudad de refugio, a ese refugio eterno que es el Señor Jesucristo, es donde nosotros tenemos un encuentro, donde nuestra vida cambia, donde nuestro futuro cambia, donde comenzamos una nueva vida o tenemos un nuevo comienzo. Estoy hablando de un lugar de refugio eterno que es el Señor Jesucristo. El Señor dijo: sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aleluya. Es por eso que muchas veces necesitamos reconocer de dónde el Señor nos ha sacado. Cuando nosotros sabemos de dónde el Señor nos ha sacado, tenemos una pasión, hermanos. Sabemos, reconocemos de dónde el Señor nos ha levantado, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, y no se acaba esa pasión, no se acaba ese amor hacia nuestro Dios. Señor, tú sabes de dónde me sacaste. Yo sé de la cantera, Señor, que me sacaste. Yo sé de esa roca que me sacaste, Señor. Y hay una pasión, hay un deseo de servir al Señor. Pero aquellos que siempre pensaron que nacieron en cuna de oro, esos que yo les digo alzada la nariz y piensan que han sido siempre perfectos, se cansan, no sirven al Señor, están alabando a Dios, como el pastor sabía decir, como troncos secos. Pero alguien que dice: Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, de dónde me sacaste. Gracias lo que has hecho en mi casa. Gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias por lo que has hecho en mi familia, Señor. Gracias porque me has guardado. Gracias porque me has salvado. Gracias porque me sacaste. Porque quién sabe, ni siquiera estuviera yo aquí. Pero es la gracia tuya, Señor. Eso, recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos mantiene apasionados, nos mantiene deseosos de hacer algo por la obra del Señor, porque no sabemos cómo pagar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Aunque diéramos nuestra vida, no podríamos pagar lo que Dios hizo por usted y por mí. Pero hay una gratitud en nuestro corazón. Por eso el Señor dice: el que ha sido perdonado mucho, aquel que reconoce de dónde el Señor lo ha sacado, uno sirve, no importa tiempo o fuera de tiempo, porque la palabra del Señor dice: no porque servimos al hombre, no, sino que servimos a Dios. Aleluya, aleluya, Señor. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. No me diste beso, mas has asado de besar mis pies. No me diste agua, pero ella ha regado sus lágrimas. Es esa gratitud, Señor. Perdóname. Yo sé que tú eres ese refugio eterno. Yo sé que soy pecador, pero quiero de tu gracia, Señor. Déjame entrar a ese refugio, a esa ciudad de refugio, Señor. Reconozco mi condición, Señor. Reconozco, Señor. Reconozco quién soy yo, Señor. Pero yo también sé quién eres tú, Señor. El único que puede lavarme, el único que puede cambiar mi futuro, el único que puede cambiar mi vida, transformarme, restaurarme. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir: ¿quién es este? ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: para que no se ofendan, para que no se ofendan, tu fe te ha salvado, vete en paz. Aleluya. Para que no se ofendan, porque el Señor ha perdonado los pecados de esta mujer. Porque el Señor tenía potestad para perdonar esos pecados. Pero para que no se ofendan, entonces cambiamos.
Tu fe, lo que tú has hecho por fe, te ha hecho salva. Aleluya. Romanos capítulo 3, el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús es nuestro refugio. Déjele saber a alguien más que hay un refugio eterno. Es el Señor Jesucristo que puede llegar, la ciudad de refugio. Ilustrada en esta lección espiritual, el Señor Jesús no fue muerto solamente por nuestros pecados, es también nuestra ciudad de refugio. Es en Cristo Jesús donde nosotros podemos refugiarnos. El Señor Jesús es el refugio. En Hebreos, hablando acerca de Cristo como el refugio, lo dice de esta manera el escritor en Hebreos 6, 18, dice, para que por dos cosas inmutables, algo que no puede cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta. Dice, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de esa esperanza puesta delante de nosotros. Aquellos que tienen esa fe como esta mujer, asirse, agarrarse de los pies del Señor hasta ser justificados, hasta ser cambiados, hasta ser transformados. Solamente es en la presencia de nuestro Dios. Y todos los que hallan refugio en Él son salvos para siempre del juicio de condenación por nuestros pecados, por el acta que el Señor llevó en la cruz del Calvario y la colgó. El apóstol Pablo dijo en Timoteo capítulo 2 versículo 6, el cual, es decir, el Señor Jesús se dio a sí mismo en rescate de todos, por lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El Señor entregó su vida para que usted y yo seamos salvos. El Señor vino a buscar lo que se había perdido. El sacrificio de Cristo en la cruz abrió una ciudad de refugio para todos aquellos que quieren llegar al Señor, aquellos que confían en Él y tienen fe en Él. Mi pregunta ahora es, ¿ha venido usted a Jesús para encontrar refugio? Ayer que estábamos manejando, estábamos teniendo una conversación. Y entre esa conversación estábamos hablando de alguien. Y estaba diciendo, no, es que esta persona conoce de la Biblia, conoce esto, sabe esto. Le digo muchas veces, hermano, usted puede conocer tanto de la Biblia. Usted puede conocer muchas cosas de la Biblia. Pero ¿de qué sirve si no lo practica, si no lo vive? ¿De qué sirve que usted conozca toda esa Biblia? De que conozca toda la ley, pero si usted no la practica, si no vive como un hijo de Dios, como un seguidor del Señor, como un discípulo del Señor, ¿de qué sirve? No importa cuántos años haya pasado. Job lo dijo de esta manera: de oídas te había oído. Y muchas veces hay muchas personas que solamente han escuchado, solamente han pasado toda su vida escuchando. Pero Job dijo: ahora mis ojos te ven. Oh Dios mío, cuando uno tiene un verdadero encuentro con el Señor, te había oído, Señor, que eres bueno, pero ahora disfruto, ahora miro que tu gracia y tu misericordia cambia, transforma. Es ese refugio eterno que es Cristo Jesús de Nazaret. Deje de estar solamente escuchando, mire con sus ojos, experimente lo que Dios puede hacer en su vida, en su familia. Dios puede cambiar, transformar. Deje que el Señor Jesús sea su refugio eterno. Cristo es el reposo que usted y yo necesitamos desesperadamente. Hay una cosa que el cristiano necesita
en una época de mucha tensión, es entrar en reposo en Cristo Jesús. Es entrar en el Señor Jesucristo y experimentar esa gracia. Ayer le veíamos a Steven esa alegría después de ser bautizado en el nombre del Señor. Ese rostro cambia por completo. Esa alegría de Yandri. Ese rostro que cambia. Ese que da un abrazo, gracias, como que uno hubiera hecho algo. Pero es lo que Dios es lo que hace, cambia, transforma, da una nueva vida. Lo único que usted y yo somos solamente instrumentos nada más. Pero el Señor es el que cambia, el que transforma. Trae nuevamente esa alegría. Porque sabe por qué se alegra uno. Porque las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Ya no tengo nada que ver con eso. He aquí todas son hechas nuevas por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y el Señor Jesús, Cristo, es el refugio. Es el reposo que usted y yo necesitamos. El cristiano no obtendrá, déjeme decirle una cosa, mi querido hermano. El cristiano no obtendrá la victoria en las luchas de la vida diaria por medio de su propia fuerza, sino por la fe en las promesas del Señor Jesucristo. Usted tal vez dice voy a cambiar y tiene toda esa disciplina para cambiar, pero va a llegar a un momento, pero hay algo que sí cambia. Hay algo que sí transforma y es la presencia de Dios, es la palabra de Dios, es el encuentro con mis ojos. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Señor. El reposo será el resultado de una entrega incondicional hacia Dios. La fe del creyente en las promesas que Dios ha dado a sus hijos garantiza ese reposo espiritual. Este descanso y paz que solamente el Señor Jesucristo puede darnos. Pero necesitamos tener presente esta advertencia, que la incredulidad bloquea la entrada al reposo de Dios. Mientras que la fe abre ampliamente la entrada para disfrutar de las bendiciones de Dios. La incredulidad detiene la bendición, pero la fe abre lo que el Señor tiene para usted y para mí. Si depositamos nuestra fe en el Señor Jesús como nuestro Salvador, entonces nos convertimos realmente en hijos de Dios. En esos seguidores del Señor Jesucristo, en esos discípulos verdaderos del Señor. Será la única manera en que usted y yo podamos disfrutar de las bendiciones de Dios. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, 9, dice, cosa que nadie ha visto, ni había oído, ni siquiera habían pensado, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman a Él. Y esas son las promesas, hermanos. En esta mañana, ojalá que usted pueda decir, yo me comprometo un punto importante, a no salirme de ese refugio, a no salirme de esa protección divina, a no salirme de esa ciudad de refugio que es Cristo Jesús para mí, y comprometernos también para llevar a alguien más que entre a esa ciudad de refugio, que conozca, que experimente del Señor Jesucristo. Póngase de pie. Cristo es nuestro refugio seguro y nos invita a llegar a Él. Y nos dice la palabra del Señor en Mateo 11:28, dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y cuando el sediento y el hambriento de justicia haya experimentado de este lugar de refugio y haya sido saciado, pueda decir,
torre fuerte. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será librado. Aquellos que han experimentado de Dios, aleluya, aquellos que hayan experimentado de Dios, van a decir esto: torre fuerte es el nombre del Señor. Jehová, roca mía y castillo mío, mi Dios, mi fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y en esta mañana quiero hacer una invitación. Tal vez en esta mañana esta palabra llegó a alguien que tal vez toda su vida ha estado escuchando de oídas. Mi papá decía, mi mamá decía, el pastor decía, solo de oídas. Pero Señor, hoy quiero mirarte, Señor. Estoy cansado de vivir esa vida. Estoy cansado de vivir, Dios mío, por esos caminos secos. Por este mundo es un desierto, Señor. Solamente había escuchado, pero hoy quiero mirarte, Señor. O tal vez usted está en esa ciudad de refugio. Ha experimentado del Señor Jesús. Y está ansioso, como mi alma está ansiosa. Señor, no dejes, oh Dios, que me salga de la ciudad de refugio. Señor, no dejes, Señor, sosténme con tu mano poderosa. Sostén mi casa, Señor, sostén mi hogar, oh Dios. Sosténme, Señor, y ayúdame a llevar a alguien más a conocer, oh Dios, de ti, que pueda entrar a esa ciudad de refugio. Quiero llamar a este altar a aquellos que están agradecidos, solamente aquellos que están agradecidos por lo que Dios ha hecho en su vida. Si no hay un agradecimiento, está bien. Si usted es alguien que usted no reconoce lo que Dios le ha hecho en su vida y lo que el Señor, de dónde el Señor lo ha sacado a usted, quédese en su lugar. Pero si hay un corazón agradecido en esta mañana, y usted pueda decir: Señor, no dejes que se apague, Señor, esa pasión, Señor, por ti, esa gratitud, Señor, de lo que tú has hecho en mi vida, Dios. En esta mañana yo reconozco, Señor, Dios mío, tal vez alguien se estaba saliendo de esa ciudad de refugio y quería ir a lugares que aparentemente le daban satisfacción. Pero déjeme decirle que esta mañana vuelva, no salga, no se salga, no se salga de esa ciudad de refugio. No se salga de esa ciudad de refugio, porque hay alguien que está buscando a quien devorar. Porque el acusador de nuestras almas siempre está de día y de noche acusándolos a los hermanos. Pero esta mañana levante sus manos al cielo y dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor. Yo quiero permanecer, oh Dios. Yo quiero permanecer en ti, Señor. No quiero salirme de ti, Señor. Quiero esa protección divina tuya, Señor. Quiero habitar en tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por sacarme de ese lugar. De tiempo en tiempo es bueno recordar de dónde el Señor nos ha sacado. No para vivir una vida miserable, sino para tener una vida agradecida de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lo que el Señor nos ha dado, una nueva oportunidad, una nueva vida. Y si usted todavía no ha experimentado, hoy
Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde usted puede decir: Señor, te había oído, pero ahora, Señor, sé que me amas. Sé que tú restauras. Cambia mi vida, Señor. Restáurame, Señor. Perdóname, Señor. Lávame, Señor. Señor Jesús, gracias.